un podcast de Cooperativa. Efecto combustibles. Saltó el IPC en marzo y la unidad de fomento va a superar los 40.000 pesos durante abril. La inflación en 12 meses llega a 2,8%. Baja el petróleo, suben las bolsas por este alto al fuego, provisional, frágil, dicen muchos ahí en el Golfo Pérsico. Lo celebró de todas maneras el ministro Quirós. Irán deberá reabrir el estrecho de Hormuz. La guerra también impacta el debate sobre el esperado proyecto de reconstrucción nacional. La moneda busca votos en la centroizquierda y alinear al oficialismo. El presidente Kast se sometió a un test de drogas esta mañana que impulsará, dice, para todos los cargos del Estado, con resultados transparentes, pide. Contraloría descarta irregularidades y acusa información tendenciosa tras publicación de la segunda sobre viajes, viáticos y licencias médicas en el organismo. Poduje y Bodanovich, juntos por un nuevo proyecto habitacional ahí en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Chocaron, sí, por la ciclovía de la Alameda hacia Maipo. Como un ajuste de cuentas, se indaga el crimen de un joven en la puerta de su casa en Conchalí. En Estación Central, un detective abatió a un presunto delincuente en medio de un asalto. Más del mundo, Israel sostiene que la tregua, lo decíamos, no alcanza al Líbano y lanza nuevos ataques hoy día. Según Trump, este acuerdo incluiría retirar además el uranio enriquecido de Teherán. Y en el deporte hicieron grandes partidos, pero Tavilo y Garín no lograron meterse en tercera ronda de Montecarlo. Esta noche Audax recibe a Olimpia por Copa Sudamericana en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al desarrollo de la información. Partimos hablando de economía, la guerra en Medio Oriente, su efecto en el precio del petróleo y el bencinazo de fines de marzo se dejaron sentir en el IPC de ese mes. El impacto va a llegar también por el lado de la UEF. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justo un día antes de que partiera marzo, se iniciaba la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que se esperaba que el efecto económico de este conflicto se reflejara en los datos de inflación del tercer mes del año. Y además, a 5 días de que terminara marzo, se concretó el alza histórica en el precio de los combustibles aquí en nuestro país, que por cierto se va a dejar sentir con mayor fuerza en la medición de abril. Con todo esto sobre la mesa, los pronósticos ya habían ido avanzando, del 0,5-0,6% de las encuestas del Banco Central, a un dato que el mercado esperaba en torno a 0,9%. Finalmente, la inflación en marzo tuvo una variación de 1%, con lo que el dato acumulado en 12 meses subió a 2,8%. Fue además la mayor variación desde enero del 2025, cuando tuvimos un IPC de 1,1%, en el marco de un seminario enfocado en los cambios al MEPCO y sus efectos. Comentó estos datos de inflación el exministro de Hacienda y director de CLAPES UC, Felipe Larraín. La inflación de marzo, que acabamos de conocer en 1%, y la de abril mostrarán, y están mostrando con claridad, los efectos más directos del alza del precio de los combustibles. Antes del IPC de hoy, el mercado proyectaba que solo entre marzo y abril tendríamos más de 2 puntos de inflación. La IPC de marzo ya parte con esa expectativa cumplida. Luego del alza de los precios de los combustibles, las proyecciones de inflación aumentaron a niveles de entre 4 y 4,5% para este año. Incluso hay proyecciones de mercado mayores, superiores a 4,5% y que llegan incluso hasta 5% a diciembre. Por parte del INE destacaron las alzas en las divisiones de transporte y de educación, junto con disminuciones en bienes y servicios diversos. A nivel de productos, el cálculo del bencinazo se tradujo en un aumento mensual de 8,2% en la gasolina, y reflejo de los reajustes que siempre trae marzo, aparece la enseñanza universitaria con un incremento mensual de 6,1%. El transporte aéreo internacional, en tanto, se encareció un 15,2% en marzo, y por el lado de los alimentos destacaron los tomates con un crecimiento de 17,6%. Y el 1% de IPC de marzo se traduce ahora en un alza del mismo nivel de 1% en la unidad de fomento, que va a superar una nueva barrera, va a sumar 398 pesos desde este viernes al día 9 de mayo, fecha en que llegará a los 40.240 pesos. De la UEF, pero también del efecto de los combustibles más caros y de la tregua en la guerra, habló en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La subida fue muy cercana
a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina y vamos a estar monitoreando la situación. ¿Y de cómo esto empuja también el precio de la UF? Bueno, la UF es una fórmula matemática que sigue la inflación. ¿Y les preocupa? Siempre nos preocupa y el camino es recuperar el dinamismo económico. ¿Y qué le parecen las señales del Medio Oriente? Este anuncio de tregua, ¿puede ser beneficioso? Por supuesto que es beneficioso, por supuesto que en la medida que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación y después, si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Estamos muy contentos con eso. Y de la mano de la mayor inflación se instalan también alertas por un menor desempeño de los distintos sectores económicos, lo que luego se podría evidenciar en las mediciones de crecimiento mensual, parte de lo que comentó en el diario de Cooperativa el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio. Bastante complejo el escenario, sin duda, que nos ha tocado de alguna forma asumir también como sector, porque sabemos y vemos que las ventas van a sufrir un enfriamiento durante estos meses, porque claramente los consumidores van a priorizar otro tipo de bienes, los bienes no durables son los que mayor impacto podrían tener. Creo que todos los sectores debemos colaborar para que el impacto sea menor en los consumidores, que ahí está la preocupación siempre. Y para lo que viene hacia adelante, los análisis coinciden en que la variación del IPC que tengamos en abril va a ser mayor que lo registrado en marzo. De hecho, esta mañana el Banco Central publicó los resultados de su última encuesta de operadores financieros, donde el IPC de abril se anticipa en torno a 1,6%. Ese dato se podría moderar en mayo con una variación de 0,4% y en 12 meses, a abril de 2027, la inflación se proyecta en esta consulta a 4,9%. La información con Gonzalo Aguirre, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Información policial, lo de Conchalí, muy grave, ¿no? Llegaron a balear una casa y una persona asesinada en ese lugar, en Estación Central. Mientras tanto, uno de los incidentes policiales en donde se vio un detective involucrado terminó disparando, dando muerte a una persona allí. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, en estado grave de salud se encuentra este funcionario de la PDI de 27 años que anoche fue apuñalado en Estación Central, lugar donde habría abatido a su supuesto asaltante. Todo ocurre cerca de las 22:30 horas en la intersección de Toro Mazote con la Alameda, cuando el detective que proviene de Valdivia y se encontraba en Santiago de visita fue abordado por un delincuente cuando salía de un local de comida rápida en ese sector. Aparentemente con el objetivo de asaltarlo es que el agresor le propina una puñalada en el pecho. La víctima, herida, sacó entre sus vestimentas su arma de servicio, logrando disparar en al menos 3 ocasiones, provocando la muerte en el lugar de este presunto asaltante. Es el fiscal metropolitano Centro Norte, Javier Mayer, quien entregó detalles. Un funcionario policial de la Policía de Investigaciones es abordado por una persona que intenta asaltarlo. Esta es la información que tenemos preliminarmente, haciendo uso de un arma blanca. Es más, hiere al funcionario policial en la zona del tórax con una puñalada, y este se defiende haciendo uso de su arma y le propina al menos 2 impactos que en definitiva al asaltante le causan la muerte. Claro, y fue trasladado hasta la mutual de seguridad que se encuentra muy cerca de donde fue este ataque. Están siendo tratadas sus heridas, como decíamos, son heridas de carácter grave, aunque afortunadamente fuera de riesgo vital. Un hecho similar ocurrió también anoche en la comuna de Cerrillos con un asalto a un almacén que frustró otro funcionario de la Policía de Investigaciones que iba llegando a su casa. Estaba incluso su señora, su esposa, comprando en ese almacén, cuando decide intervenir al ver que 4 delincuentes iban huyendo con la recaudación del día, cerca de 800.000 pesos. Se suben a una van en la que se trasladaban estos delincuentes y es en el exterior que este funcionario efectúa disparos, logrando herir a uno de ellos que terminó siendo detenido. Lo otro ocurre en la comuna de Conchalí, donde 2 jóvenes de 18 años fueron baleados afuera de su domicilio. Uno de ellos murió en el lugar tras recibir al menos 8 disparos de los cerca de 20 que efectuaron desconocidos en un ataque directo en contra de estas personas. El segundo baleado recibió 2 impactos y fue trasladado a un centro asistencial en donde se encuentra fuera de riesgo vital. Habló el subcomisario Manuel Arévalo de la Brigada de Homicidios de la PDI. El día de hoy Fiscalía de ECO nos comunica mediante bitácora
la concurrencia a este lugar por una balacera en la cual habría resultado una persona fallecida y lesionada. Preliminarmente todo está en materia de investigación, pero las personas estarían afuera de su domicilio. Esta es la comuna residencia de las víctimas y habría sido aparentemente un ataque dirigido, pero como señalé, todo en materia de investigación hasta el momento. En este momento, el laboratorio y el equipo multidisciplinario, junto con Fiscalía de ECO, estamos trabajando en el sitio de suceso y levantando la evidencia que nos pueda dar las respuestas que necesitamos. Y esto se suma al hallazgo de un cuerpo al costado de la ruta 68 en Curacaví. La víctima habría fallecido hace unos 5 días, al menos en la data de muerte que se investiga. Se encontraba maniatado, además con impactos de bala en la cabeza. Todavía no ha podido ser identificado y hay diligencias en desarrollo por parte de la Policía Civil para poder encontrar a los responsables de este asesinato. ¿Y ese cadáver está identificado? ¿Dónde fue, Felipe? Fue en la comuna de Curacaví. Se produce ayer, es a un costado de la ruta 68 y tiene signos claros de intervención de terceras personas. Felipe Cofré, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos al Biobío para revisar una información policial que se produce al interior de una iglesia en Concepción, con una adulta mayor que estaba frente al altar rezando. La historia la conoce y la cuenta Christopher Espinosa. Buenas tardes. Hola Verónica, muy buenas tardes. Sí, esta es la historia de la feligresa Nubia Pincheira, una mujer de 75 años de edad que, como todos los días, llegó a la parroquia del Sagrario a participar de la Eucaristía, pero iba encomendada por una vecina quien le había pedido interceder con sus rezos frente al altar para mejorar su condición de salud. Es en ese momento en que un hombre ingresa a la parroquia del Sagrario, ve que no hay nadie más y saca un bolso que portaba esta mujer adulta mayor, donde tenía sus pertenencias, y posteriormente se lo robó. Salió de ese lugar, cuando ella se da cuenta, pide revisar las cámaras y es el registro que está disponible en cooperativa.cl. Hablamos con Nubia Pincheira y ella misma contó lo que sucedió. Pido la bendición, por eso estoy arrodillada, y en eso esta persona entró muy rápido, entró y se colocó detrás mío y no lo sentí, y tomó mi bolso que estaba con cartera y todo y se fue. Y yo cuando me levanto de ahí voy a tomar el bolso al lado y no estaba. Así de rápido fue. Una angustia, un susto tremendo. Pero estaba dentro de la iglesia, pero los nervios me traicionaban porque no había qué hacer. Y salí de la capilla y vine a Carabineros, que está aquí frente a la catedral. Y le dije, ¿sabe que me robaron la cartera y un bolso que ando trayendo, le dije yo, en la iglesia? Una situación que era angustia, pero que para nada es nuevo. Por algo hoy existen cámaras al interior de la parroquia del Sagrario, porque habían ocurrido anteriormente hechos similares. La diferencia es que hoy día queda registrado y se ve claramente quién comete esta acción. Una auténtica falta de respeto, dice el padre Claudio Salgado, párroco de la capilla del Sagrario de acá de Concepción. Ella, claro, se acercó a nosotros y me dijo, padre, ¿sabe qué? Me robaron. Le dije, ya, busquemos las cámaras, porque la iglesia tiene cámaras por todos lados. Le indiqué la cámara y ella buscó el video y lo pasó y lo hicimos viral. Yo creo, como tú, que es una falta de respeto. Yo creo que es inconcebible que en el templo, en la casa de Dios, pasen estas cosas. Quizás habrá que poner un poquito más de ojo en el tema de la seguridad en cuanto a ver las cámaras, quién entra, quién sale, pero yo siento que es una falta de respeto, o sea, no tienen respeto ni por Dios. Hoy hay una serie de coincidencias que afortunadamente le permiten a la señora Nubia recuperar lo que portaba en ese bolso, que son sus documentos, parte de su neceser diario, pero además en un bolsillo oculto tenía 70.000 pesos. Personas que vieron el registro se dieron cuenta que este sujeto revisó el bolso en una estación de servicio, no encontró nada de interés y lo dejó botado. Posteriormente lo llevaron hasta la parroquia del Sagrario y se le entregó el bolso a la señora Nubia. Ella lo que más necesitaba obviamente eran los documentos y el dinero, que estaba tan oculto que no lo alcanzó a tocar el delincuente y recuperó todas sus pertenencias. Qué bueno que terminamos mirando lo
positivamente, ¿no? Final feliz. Al menos en esa parte. Encontró su bolso y encontró su plata que necesitaba la señora Nubia. Sí, pero la sinvergüenzura de entrar, mirar. Además se inclina y mira antes de decidir sacarlo. Estaba sola la señora en la iglesia. Está bien, está haciendo un móvil desde el interior de la iglesia. Ahí también está Christopher Espinosa. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Hoy, Poduje y Bodanovich, el alcalde, juntos pero no revueltos. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Este miércoles, autoridades del Ministerio de Vivienda hicieron entrega de terrenos de la ciudad Parque Bicentenario en Cerrillos, destinados a la construcción del proyecto habitacional Jardines de Lonquén, que beneficiará a 828 familias que llevan más de 10 años en la lucha por conseguir una solución habitacional. Se trata de terrenos fiscales que se prepararán para la construcción de departamentos y casas, además de un consultorio y áreas deportivas enmarcados en el plan Sitio 2.0, encabezado por el MIMBU, que busca ocupar precisamente terrenos de propiedad del Estado actualmente abandonados para dar respuesta a la crisis habitacional. Verónica Mella, vocera del comité Un Abrazo Digno de Maipú, y el alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, se refirieron a las gestiones que permitieron dar esta solución a las familias. Pusimos una instancia y pedimos tener una reunión con el ministro. Nos recibió súper bien a todos los comités, a todas las dirigentes de Maipú y Cerrillo. Le planteamos nuestra problemática y es enviable el proyecto en el cual estábamos, pero nos dio soluciones. Agradecer, en nombre de todos nosotros, porque han sido, como dice el ministro, 12 años, 10 años, 15 años de esfuerzo de muchas familias. Siempre tuvimos la esperanza de que este gobierno iba a actuar como esperábamos nosotros en Cerrillos, utilizando todos los terrenos fiscales para ayudar a todas las familias que están por años esperando su solución habitacional. Esto es lo que quiere la gente, menos burocracia y realmente abrirle las puertas a los vecinos que necesitan una solución habitacional. En esta instancia fue que se encontraron el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, luego de la polémica suspensión de las obras de la ciclovía Alameda hacia el poniente, que buscaba conectar las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú con el centro de la ciudad. Aseguraron las autoridades que hay una reunión pendiente en donde se abordarán este y otros temas, cuando a la vez se busca priorizar los proyectos y las inversiones públicas en el contexto que nos encontramos actualmente de estrechez fiscal. Escuchamos al alcalde Tomás Bodanovich y al ministro Iván Poduje. Tenemos que ver temas de plan regulador comunal, de colectores de agua lluvias, por cierto, también de conectividad. Obviamente uno como alcalde siempre quiere lo mejor para su comuna, quiere que sus vecinos se puedan movilizar de buena forma, sobre todo en un contexto donde el alza del precio de los combustibles le pega a las familias, y mecanismos alternativos y sustentables de transporte creemos que son deseables. Habla también un poco de la forma en que construimos la ciudad, de que ojalá ese tipo de inversiones que uno ve a veces de Plaza Italia para arriba también lleguen de Plaza Italia para abajo. Yo como alcalde de Maipú sueño con que mis vecinos tengan el mismo estándar de vida y espacio público que los vecinos de Providencia, Santiago Centro. Lo que estamos viendo en el caso de Maipú, como lo dijo el alcalde, un colector para que la gente de Los Héroes no se inunde, son 25.000 personas, vale como lo mismo la ciclovía. Cuando hay que gobernar hay que priorizar, o ponemos el colector y reducimos la inundación, o ponemos la ciclovía. Bien, en cuanto a este plan Sitio 2.0 del MIMBU, el titular de la cartera anunció que se solicitarán terrenos fiscales en desuso a distintos servicios del Estado, como ferrocarriles, bienes nacionales, FONASA o DIGIDER. Proyectos en esta línea se desarrollan ya actualmente en San Bernardo, El Bosque, Las Condes, Lo Barnechea y La Pintana. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. La Contraloría General de la República salió este mediodía a responder a un reportaje sobre viáticos y licencias médicas de su personal, acusando que se mezclan allí tendenciosamente dos situaciones distintas. Por una parte, la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar, que fue denunciada por el propio organismo, y por otra, el pago de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones en terreno. La institución subraya además que la información publicada proviene de reportes públicos enviados de manera periódica a la Cámara de Diputadas y Diputados. La controversia se abrió esta mañana luego de que el diario La Segunda informara que en 2025 la Contraloría pagó 1.384 viáticos a sus funcionarios y que ese mismo año se registraron 3.672 licencias médicas correspondientes a 1.295 personas. El reporte detalló que la mayoría de los viajes fueron dentro
Tesoro de Chile, pero puso el foco en 6 funcionarios que estuvieron más de un mes en Washington fiscalizando operaciones de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y en el viaje de la Contralora Dorothy Pérez a Egipto en el marco de actividades oficiales. Frente a esos cuestionamientos, la Contraloría defendió que los viáticos nacionales son parte del funcionamiento normal de una institución que fiscaliza en todo el país y recordó que en 2025 realizó 2.619 fiscalizaciones. Sobre lo de Washington, dice que no hubo gasto fiscal porque los costos fueron cubiertos por la OPS. Y respecto del viaje a Egipto, dice la Contraloría que se trató de una instancia técnica y de representación internacional, que la delegación viajó en clase económica, aunque la distancia les permitía hacerlo en clase ejecutiva, y que los montos se ajustaron a la normativa vigente. La Contraloría añade que ha aumentado en 13% sus actividades de control y que al mismo tiempo ha reducido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes, y añade que para este año 2026 rebajó en 35% el presupuesto de viajes al exterior. En materia de licencias médicas, sostiene que estas disminuyeron en 16,2% y que durante 2025 logró recuperar el 85% de los recursos asociados a ese concepto. Otra cosa, cruzamos ahí calle Teatino, de la Contraloría a la Moneda, donde se sigue estudiando el momento exacto, ideal, la técnica legislativa incluso que se va a ocupar para presentar el esperado proyecto de reconstrucción y reactivación, agregó ayer Jorge Quirós. Desde el Congreso insisten en la idea de separar el paquete tributario, por ejemplo, que está contenido allí. Se habla incluso ya de 2 almas en el comité político. Por una parte, esto de la arremetida de Hacienda en muchas cosas, versus Alvarado y García Ruminó, que han mostrado más muñecas hasta ahora. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. 2 estilos diferentes se marcan en el Comité Político de la Moneda. Por un lado, el del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien busca avanzar en las ideas originales del Ejecutivo, y por otro, la muñeca política de la dupla Alvarado García Ruminot, ministros de Interior y Sexpress, quienes han mostrado más flexibles al diálogo con el Parlamento. Estos 2 estilos están enfrentándose en el actual dilema que tiene el Ejecutivo, si presentar el proyecto de reconstrucción nacional como una ley miscelánea o dividir las iniciativas. Esto porque hay más de 40 medidas que incluye esta ley, entre rebajas tributarias, límites para acceder a la gratuidad, seguridad y la reconstrucción propiamente tal de las zonas afectadas por los incendios. En el Parlamento, sectores piden que se divida la iniciativa, considerando que la baja de impuestos es algo a lo que se ha negado la oposición, pero sí hay otras materias que podrían lograr un avance más expedito. Escuchamos a la diputada de la DC, Priscila Castillo, a su par de la UDI, Flor Baize, ambas de la Comisión de Hacienda, y también al ministro de Vivienda, Iván Poduje. No estamos de acuerdo, no facilita el trabajo legislativo, al contrario, yo creo que te pone como en una actitud a la defensiva, y lo que tenemos que hacer es que todas las medidas se puedan conversar en una mesa y no estar con una predisposición a rechazar el proyecto. Si bien el proyecto aborda distintas materias, todas ellas están entrelazadas entre sí y responden a un mismo objetivo, que es impulsar la reactivación económica y laboral de nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece que lo más responsable es que esta tramitación se realice de manera conjunta. No, yo apoyo la decisión que tomó el gobierno, presentarlo como está presentado, y esperemos que se salga cuanto antes, porque necesitamos los recursos para poder reconstruir en Biobío. Bueno, lo decíamos, el aspecto tributario que se pretende incluir en esta gran reforma es lo que más resquemores produce en la oposición, y ahí chocan 2 convicciones. El gobierno defiende la tesis de que bajando los impuestos a las empresas se crean incentivos para el crecimiento económico, mientras la oposición cree que con esa medida habrá menor recaudación fiscal, por ende las arcas podrían verse más estresadas de lo que se encuentran actualmente. Hoy, en la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo advirtió que cualquier medida que baje los impuestos se debe evaluar rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal, y también sostienen desde el Consejo Fiscal Autónomo que se debe construir un diagnóstico común y generar un acuerdo amplio. Eso fue discutido dentro de la Comisión de Hacienda del Senado. Escuchamos a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y al ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Yo invito, presidente, al gobierno a escuchar la recomendación y que no tratemos de ganar una discusión por 2 votos allá, 2 votos acá, porque lo que está en juego es mucho. Tratar de tener un diagnóstico y un acuerdo amplio. Insisto que el tema de rebaja tributaria es un tema fundamental para devolver los incentivos a la inversión, pero hay que verlo en el contexto conjunto de todas las iniciativas que vamos a presentar. Nunca hemos pensado que sea la única vale plata y hay una serie de otros elementos y quisiera no adelantar la discusión porque no hemos presentado el proyecto todavía. Bueno, esta mañana el ministro de las Express, José García Ruminot, estuvo aquí en el Palacio de la Moneda afinando los detalles técnicos de este proyecto. Él ha dicho que hasta ahora se mantiene la idea original de Hacienda de presentar todo en un solo proyecto, pero también recuerda el ministro de las Express que su par de Hacienda ha declarado públicamente estar abierto al diálogo y a ver la fórmula que permita avanzar más rápido en esta tramitación. En paralelo, Rodrigo Verónica, esta mañana el presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas, un examen de pelo de manera voluntaria y anunció el envío de un proyecto de ley para hacer obligatoria esta medida a todas las autoridades del Estado, desde concejales hasta el presidente de la República, incluso considerando a las directivas de los partidos políticos y a candidatos. Sí, y a los parlamentarios dijo hoy día, en respuesta, uno imagina, a la ofensiva de Manucheri, Chicardini y Santana en Contraloría respecto de su gabinete. Mariano, gracias. Chao, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Efecto combustibles. Saltó el IPC en marzo y la unidad de fomento va a superar los 40.000 pesos durante abril. La inflación en 12 meses llega a 2,8%. Baja el petróleo, suben las bolsas por este alto al fuego, provisional, frágil, dicen muchos ahí en el Golfo Pérsico. Lo celebró de todas maneras el ministro Quirós. Irán deberá reabrir el estrecho de Hormuz. La guerra también impacta el debate sobre el esperado proyecto de reconstrucción nacional. La Moneda busca votos en la centroizquierda y alinear al oficialismo. El presidente Kast se sometió a un test de drogas esta mañana que impulsará, dice, para todos los cargos del Estado, con resultados transparentes, pide. Contraloría descarta irregularidades y acusa información tendenciosa tras publicación de la segunda sobre viajes, viáticos y licencias médicas en el organismo. Poduje y Bodanovich, juntos por un nuevo proyecto habitacional ahí en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Chocaron, sí, por la ciclovía de la Alameda hacia Maipú. Como un ajuste de cuentas, se indaga el crimen de un joven en la puerta de su casa en Conchalí. En Estación Central, un detective abatió a un presunto delincuente en medio de un asalto. Más del mundo, Israel sostiene que la tregua, lo decíamos, no alcanza al Líbano y lanza nuevos ataques hoy día. Según Trump, este acuerdo incluiría retirar además el uranio enriquecido de Teherán. Y en el deporte hicieron grandes partidos, pero Tavilo y Garín no lograron meterse en tercera ronda de Montecarlo. Esta noche Audax recibe a Olimpia por Copa Sudamericana en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.